por qué íbamos a hacer el desarrollo en relación a la acusación por el hecho diverso. Dijimos que luego de explicar cómo había muerto María Soledad Morales, íbamos a fundar esto que inicialmente adelantamos, que era sostener solamente una acusación, la que entendía este Ministerio Fiscal, es decir, la acusación por el hecho diverso. Dijimos y ya señalamos qué le pasó a María Soledad Morales. Dijimos que murió producto de una sobredosis de estupefacientes introducida en su cuerpo en contra de su voluntad. Dijimos que fue violada anal y vaginalmente por 2 o más personas, y esto, a nuestro juicio, está acreditado con grado de certeza necesaria para continuar adelante. Y este dato que se ha acreditado a través de este desarrollo expositivo que hemos hecho, nos señalan que es compatible con esa primera y originaria acusación. ¿Por qué? Porque también, como dijimos inicialmente, lo que teníamos que establecer es si estábamos frente a un delito. Es decir, si a María Soledad Morales le había pasado algo considerado provisionalmente como delito para avanzar sobre el análisis de los presuntos responsables de esto, que de esto se trata este juicio. No cabe duda, lo que le pasó a María Soledad Morales es lo que estamos describiendo que le pasó a la víctima ahí en esa acusación por el hecho diverso, pero que además y necesariamente esto que le pasa a María Soledad Morales es incompatible con la primera acusación. Vamos a establecer después cómo en esta acusación esa fractura en la cara, que es la causa eficiente en la primera acusación de la muerte, es en esta segunda un elemento posterior producido a los fines de encubrir o el delito, decíamos, o las tareas de reanimación. Siendo incompatible y estando, por supuesto, y nos estamos refiriendo a un hecho naturalmente único, es identidad de autores, identidad de víctima. ¿De qué se trata? Estos autores, la muerte de esta joven, no podemos sostener ni podemos argumentar cuestiones incompatibles en relación a dos posiciones antitéticas. Evidentemente, y estando a juicio, reitero, de este Ministerio Fiscal, y entiendo que en función objetiva de la causa, las razones de la muerte de María Soledad Morales y el hecho de su violación, tenemos que ratificar lo que dijimos en el inicio. Solamente sostendremos como materia de análisis en los alegatos la acusación por el hecho diverso, que a partir de ahora llamaremos acusación única, ya que para este fiscal carece ya de existencia material. Guillermo Luque y Luis Tula fueron traídos a proceso, fueron traídos a juicio para responder por este hecho, para responder por la muerte de María Soledad Morales. Y corresponde entonces ahora comenzar el análisis que centralmente nos ocupa, si Guillermo Daniel Luque es responsable de lo que es materia de la acusación, porque de esto se trata el proceso penal. El fiscal titular de la acción penal formula una acusación, formula una base fáctica, describe una conducta, se produce toda la prueba a través del debate, el tribunal recepciona toda la prueba y al final del debate, ¿qué debe hacer el fiscal? Concluir si estos elementos de prueba acreditan que en este caso particular Guillermo Daniel Luque realizó lo que se decía en esa acusación. Yo creo que vamos a decir más de lo que se decía en esa acusación, y este es el objetivo inicial del análisis de la prueba en relación a Guillermo Luque, y será también el objetivo de análisis en relación a Luis Tula. Quiero señalar, señor presidente, aun cuando no ha sido materia de discusión, que ese contenido sustancial de la acusación por el hecho diverso, ese hecho tal cual se describía, no fue objeto de ningún tipo de oposición, de cuestionamiento por ninguna de las dos defensas. Ambas defensas jamás dijeron ni una sola palabra en relación a la forma en que se describía la acusación. Ambas defensas, por ello, lo que le dijeron al tribunal es que de esta acusación nos vamos a defender.
Y por ello, hoy yo lo que debo, si es que voy a sostener la acusación, analizar la prueba para saber que si eso que yo describí en el momento de la acusación, reitero, aun cuando es innecesario por el hecho diverso, está acreditado. Guillermo Luque. El principal medio de defensa del proceso es la indagatoria, y en esta idea, por supuesto, posición pacífica de la doctrina, porque en un proceso, un derecho penal, procesal penal garantista, es el imputado que a partir de una acusación debe y puede, si lo quiere, y si no, no, asumir una posición defensiva en relación a ello. Guillermo Luque ha declarado en esta causa. No ha declarado en este debate, pero por las previsiones procesales se incorpora por lectura la declaración hecha en oportunidad de la indagatoria en instrucción, y a partir de allí, con esta posición defensiva que asume el imputado Guillermo Luque, le ofrece al tribunal y le ofrece al fiscal y a las partes elementos para que las valoren. Les dice al tribunal: esto hice yo, estas son las pruebas, es decir, compone una posición, ofrece las pruebas alrededor de esa posición, y el tribunal tiene, y el fiscal también, tiene la obligación de valorar. ¿Qué significa esto? Significa que el tribunal y el fiscal, a partir de esa valoración, tiene que extraer conclusiones de esta posición defensiva. Lo que no puede ni las partes, ni la ley, obviamente, porque esto hace al principio de libre convicción, al principio probatorio y a la obligación que tiene el tribunal y el fiscal en garantía de los imputados, es imponer uno u otro criterio. El tribunal valorará la prueba y concluirá si esta prueba, esta posición defensiva que fue presentada por Guillermo Luque, esta posición defensiva que fue presentada por la Istula, queda acreditada y, tal como ellos dicen, son ajenos a este hecho, el tribunal tendrá que absolverlo, tendrá que valorarlo. Ahora, si esta posición defensiva, si esta coartada, si esta mala justificación es falsa, también podremos, ajustadamente a derecho, porque así no lo requieren los imputados, valorarla y concluir de manera distinta. Podremos preguntarlo por qué mintieron. Con este punto de partida, excelentísimo tribunal, de manera muy sucinta, porque creo que la posición defensiva de Guillermo Luque se reduce en una expresión. ¿Qué nos dice él? Yo estuve ese fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes, yo debo suponer por lo que fue originariamente la acusación, estuve en Buenos Aires, a más de 1000 kilómetros de esta provincia, por lo que materialmente, objetivamente, es imposible que en esa fecha, en las fechas probables donde ocurrieron los hechos, yo haya cometido ese delito. Y relata lo que hizo el día 7, viernes 7, dice Guillermo Luque: me levanté temprano, fui a hacer unas tareas del Congreso, a trabajar en el Congreso, no recuerdo qué tareas, vuelvo al mediodía, lo encuentro a mi padre, mi padre venía de una presentación de unos bonos, había un doctor Estrada, charlamos con él, bien, y así va desarrollando lo que hace ese día. Esa noche va a la facultad, sale con una compañera, va a cenar, después van a bailar. Lo mismo el día sábado, también relata lo que hace Guillermo Luque, se levanta conforme un acuerdo contraído con unas compañeras, se va a una quinta, a una quinta, a la vuelta van a un shopping, compran determinadas cosas, y esa noche se va a dormir. El día domingo, 9 de septiembre, en realidad no se aporta mucho, dice que, pero ya es indiferente para esta fiscalía. De todos modos, se levanta temprano y después a la noche fue a cenar Años Locos y algunos otros datos.
por supuesto, en relación a todo este relato que hace Guillermo Luque, inicialmente trae una cantidad importante de testimonios de personas que van a decir, con mayores o menores diferencias, quiero decirlo, van a decir básicamente lo que Guillermo Luque afirma, es decir, que ese fin de semana van a tratar de apoyar esta posición defensiva de Guillermo Luque. Antes de analizar los testigos, yo quiero completar que además en su indagatoria, y ya fuera de esta descripción, da dos datos más. Dice que la empleada Moreira, en esa oportunidad de la indagatoria, se habría ido el día sábado, y también dice que la última vez que estuvo en Catamarca fue para el cumpleaños de la hermana, días 18, 19 y 20 de agosto, y que después no vuelve a Catamarca. Aunque no fue contenido estricto de la indagatoria, pero fue, y me tengo que referir a ello, porque fue parte de la estrategia defensiva y que lo extraemos de las preguntas de sus abogados, de lo que fue el contenido, incluso de los oficios a preguntas que se le hacen a terceros y de toda la actitud procesal. También se utilizaron otros argumentos como posición defensiva. Nunca usó el pelo largo, y esto porque, por la descripción que le hacen, luego lo analizaremos, los testigos de Catamarca, para decirlo de alguna forma, y algún testigo de Buenos Aires. Nunca usó barba, nunca usó aros, usó casi siempre lentes recetados, y lo vincula con un accidente que había tenido ahí a principio de año. También dice que vestía de manera formal, al menos esta fue una posición inicial. También se dijo mucho, y a través de las preguntas, y pareció que era una posición durante el proceso, que en realidad Guillermo Luque fue una suerte de objeto y víctima de una gran conspiración política. Recordemos lo que le dice él mismo a María Victoria Valverdi ese lunes. Dice, es una cuestión política, y así le habría dicho también a algunos amigos de él en Buenos Aires. También dijo, y se extraen de las preguntas, que la posición defensiva estaba vinculada a que nunca conoció a Tula y nunca conoció, es decir, al coimputado, y nunca conoció a la víctima, María Soledad. Esto para pintar de alguna forma lo que, además de los datos incorporados en la indagatoria, han sido parte de la posición defensiva a través de la prueba, y que valoraremos como una suerte de resumen global. Pero también debo señalarlo que las defensas han tratado de resaltar determinadas características. Han dicho que todos los testigos que han declarado esta causa, y que por supuesto de alguna forma han sido testigos de cargo, testigos que se han opuesto a posiciones sostenidas por ellos, o que han dicho cosas tan simples y pequeñas como haberlo visto transitar unos minutos por una calle. ¿Qué nos han dicho estos testigos? ¿O qué es lo que han tratado de señalar? O eran locos y viajaban en platos voladores, o eran medio ciegos todos, o que estaban evidentemente interesados, o que eran suerte de una gran conspiración corrupta en la que participaba una monja, una abogada y un diputado. Esta es la visión que también se ha tratado de centrar como posición defensiva en la valoración de muchos testigos, que se ha hecho mucho más extensiva incluso que los testigos, porque no solamente los testigos, si un miembro del tribunal aparecía a priori a disgusto de ellos, ha sido sometido a increíbles recusaciones. Así ha sido sometido a recusaciones este fiscal, y así hemos escuchado en los cuartos intermedios, que adelanto que considera este fiscal, que son parte del contexto de este debate, así hemos escuchado cómo se ha puesto en duda la imparcialidad del tribunal, así hemos visto, o al menos yo, y en esto quiero decir que yo creo que este fiscal puede mencionar aquellas cosas que la más ortodoxa doctrina señala como hecho notorio. ¿Qué es el hecho notorio? ¿Qué dicen los autores en relación al hecho notorio? Es aquella cosa que por la gran difusión, el conocimiento público, no necesita ser probado. Yo no tengo que probar acá que Ramón Saadi era gobernador, que el señor Menem es presidente, casualmente es el ejemplo que pone la doctrina,
no Menem, sino quién es un presidente, ni tampoco tengo que probar acá lo que dice una publicación de 600.000 ejemplares diarios, que en la estimación más elemental hay que multiplicar por 4 lo que leen 2-3 millones de personas en el país. Es decir, si no sería una actitud esquizofrénica. Medio país se entera de algo, medio país valora un hecho, y nosotros, en esta suerte de cáscara, en una actitud contraria a aquella cosa que nos decía Beccaria, tan poco humana, tenemos que resolver con una suerte de elementos fríos. Bien, y en esta idea también escuchamos, y por eso lo debo mencionar, con sorpresa yo leí, cuando un abogado de la defensa virtualmente trataba de mentiroso al tribunal, y también he leído ahí, y también he visto y escuchado personalmente cuando se decía, como única forma de desacreditar a un testigo, que nos referiremos oportunamente, que este fiscal pagaba y compraba testigos. Es decir, ha sido la constante como objeto de valoración de testigos y más allá de magistrados, de funcionarios, de personas, atacar la honorabilidad de las personas por la sola circunstancia de tener una actitud, en todo caso, conforme a lo que sus obligaciones funcionales le imponen. En este grupo de testigos que declaran en relación, y yo diría a favor de Guillermo Luque, se contrapone de manera objetiva y notoria un grupo de testigos también que, y esto es el primer punto que yo creo que hay que analizar, que van a decir que en ese mismo momento histórico Guillermo Luque se encontraba geográficamente en un lugar totalmente distinto. ¿Qué vamos a decir? Que en realidad esto tiene poco que ver con la acusación, porque que haya estado en Buenos Aires o haya estado acá en Catamarca todavía no lo convierte en autor responsable de este hecho. Pero tenemos la obligación de analizarlo porque esta ha sido la posición defensiva de Guillermo Luque. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio que debemos utilizar para valorar los testigos? Es buscar minuciosamente, después de 7 años y medio, alguna pequeña, gran o mediana contradicción. Yo creo que los testigos que trajo Guillermo Luque, si dicen la verdad, dijeron básicamente lo que Guillermo Luque dijo, más allá de algunas contradicciones, y si mintieron, fueron racionalmente preparados. Al menos en este debate. Por supuesto, el análisis de la instrucción era muy distinto, pero los testigos han prolijado, por decir de alguna forma. Pero la ortodoxia en análisis de la prueba de testigo no nos dicen que este es el criterio que tenemos que seguir. No tenemos que indagar pequeñas contradicciones entre ellos. Lo que tenemos que buscar son dos cosas. La razón para decir la verdad o mentir, en definitiva, la vinculación probable y posible en relación a la víctima, en relación a los autores, que genere en el ánimo de quien está valorando, del fiscal o del tribunal, alguna duda en cuanto a la veracidad de su testimonio, y en segundo lugar, la razón que hayan dado para la formulación de sus dichos. La prueba testimonial se valorará conforme el sistema de sana crítica racional, razón por la cual no importa el número de los testigos, sino el valor creditorio de los dichos. Cámara Criminal, Santa Fe, Sala 1, abril 30 de 1974. Es muy importante porque acá pareciera que vamos a tener la suerte de poner en balanza testigos, 10 de acá, 2 de acá, y que nos van a imponer la obligación de creer numéricamente. En segundo lugar, las deposiciones de los testigos, parientes, amigos, dependientes de las partes, no obstante la relevancia que tienen en los juicios de divorcio, deben también valorarse sin desconocer la natural proclividad a beneficiar a la parte con la que están vinculados. Cámara Nacional Civil, Sala F, octubre 21, 1980. Por último, la enemistad o amistad íntima pueden hacer sospechoso el dicho de un testigo y faculta al juez para prescindir de su declaración cuando no resultare de ellas elementos suficientes para confiar de su veracidad. Sin abundar más en esto, el objetivo
el objetivo señalado es qué posición debo asumir frente a un grupo de testigos que señalan haber visto a Guillermo Luque en Buenos Aires y un grupo de testigos que señalan haber visto a Guillermo Luque en Catamarca. Y yo voy a utilizar este criterio ortodoxo de la doctrina, pero también, porque de eso se trató la introducción que yo he hecho, voy a utilizar lo que yo creo que ha sido la constante, el condicionamiento que han tenido esta estructura que yo señalé, pseudo-feudal, que tenía Catamarca, y la pertenencia del padre del imputado y de los amigos del imputado, y de los amigos y de los padres del amigo del imputado, y esta suerte de vasallos amigos del imputado, y el compromiso que generaba en relación a la sociedad, y la profunda determinación en los miedos señalados. Salvo algunas excepciones que señalaré porque son muy importantes, el grupo de testigos que han declarado: Luis Sadi dijo que era muy amigo del padre, Julio González, tan amigo de Guillermo Luque que cuando declaró la instrucción dijo que le comprenden las generales de la ley. Roberto Loyoco, Damiana Cohen, Alicia Mateus, Graciela Marcó de María, Mónica Noemí Sánchez, César Elías Cohen, todo este grupo de amigos, todo este grupo de testigos formalmente han manifestado que son compañeros y amigos de Guillermo Luque, a punto tal que no solamente él señala haber ido a esa quinta ese día, sino que fue antes y siguió yendo con posterioridad, incluso visitas recientes con su señora esposa. Es decir, son amigos de visitas habituales. Yo creo que para poder comprender este grupo de testigos, más que, porque esto podemos valorarlo, yo diría priorísticamente, con estos datos que nos da la jurisprudencia, pero tenemos que utilizar e indagar qué pasó, porque también han declarado gente que no están vinculadas socialmente, no están vinculadas políticamente ni familiarmente con los imputados. Y hay un ejemplo que creo que es paradigmático en esta causa, que es Magdalena Moreira. Magdalena Moreira, que era empleada dependiente de la familia Luque en esa época, pero que hoy ya no es ni empleada ni dependiente, y uno dirá, bueno, pero si esta no es amiga, esta no es dependiente ya, y 7 años después, ¿qué razón puede tener para declarar? O para mentir. Y tenemos que hacer una suerte de análisis histórico en relación a la señora Magdalena Moreira. Sabemos que fue citada, sabemos que no fue ubicada, sabemos que se insistió por las partes para que viniera y que se insistió por esta fiscalía y con acuerdo también del tribunal, y que luego de varias insistencias recibimos un informe del cual no tengo por qué dudar, del juzgado de rogatoria que informaba. La fuimos a notificar, la dueña de casa dijo: esta persona, con miedo, cansado de las amenazas, se había tenido que ir, cansado de las amenazas para venir a declarar, se había tenido que ir de la casa. Y de golpe aparece la testigo acá a la sala, se sienta, declara, y a pesar de que allá, cuando declaró la instrucción, a través del juez de rogatoria, y en esta cosa tan extraña que era Saladino el que tomaba las declaraciones en nombre del juez de rogatoria, si bien decía que Guillermo Luque estuvo ese viernes ahí, asumió una posición que no servía a la posición defensiva. Decía: Guillermo Luque se acuesta temprano a dormir. Pero no es esto lo que quiero incorporar, porque no se trata. Lo importante es que de golpe llega acá y cambia esta posición, da un nuevo relato absolutamente coherente, sorprendentemente claro, con muchos recuerdos de todo lo que había dicho Guillermo Luque en su posición defensiva. ¿Le preguntamos la amenaza? No, jamás. Le preguntamos a ella, ¿pero usted no vive en la casa de esta señora? Que después nos enteramos que era Juana Emma Vera de Martínez. Sí, no, ya hace unos meses que vivo en otro lugar, en un taller, nos dijo un montón de mentiras y se fue. Informado este fiscal por funcionarios policiales que esta señora que él mencionaba se encontraba en esta provincia y en un cuarto intermedio la trajimos a declarar.
Debo aclarar que con conocimiento del tribunal, yo personalmente hablé por teléfono a la Casa de Buenos Aires y la persona que me atendió, hija de esta mujer, y así lo informé en la sala de audiencia, me dijo que efectivamente habían recibido amenazas telefónicas y que la mujer, para no afectar a esta familia que le daba vivienda, se había ido. Y vino la señora Juana Emma Vera de Martínez y nos dijo, sí, esta señora fue, no sé las últimas amenazas porque yo no he estado acá, pero sí fue objeto de amenazas. En 2 oportunidades nos dijo, le encontré tan golpeada que salvó de casualidad su vida. La amenazaban, la hablaban por teléfono, ella tenía muchos miedos. No sé, dijo también lo que sabía o no sabía. Pero, y esto está vinculado al inicio de mi declaración, excelentísimo tribunal. Al otro día se presentó espontáneamente, asustada, con temor y casi pidiendo protección por algo que si uno no lo analiza en un contexto, parece, yo tengo que decir, un disparate. Vino, dijo, estoy muy preocupada, me están hablando por teléfono. Y dice, ¿quién le habla? Me habla el doctor Pinto para decirme que ya no hay ningún problema, que no va a ser citada a su hija. Y habló a mi casa la madre del imputado Guillermo Luque, Preti de Luque, para decir lo mismo. Claro, y uno dice, ¿por qué tener miedo a esto? Salvo que nosotros entendamos que no lo hablé yo, no lo habló Juan Pérez, habló Luque, habló alguien de aquel poder que aún a través de los años causa el mismo efecto que ha causado en tantos testigos. Y esto lo vivenciamos de manera patética todos, como esta mujer venía a expresar un miedo casi incomprensible, tanto que el presidente del tribunal le dijo al doctor Pinto que quería dar alguna explicación, dijo, no hay problema si no está denunciando nada. Y efectivamente no denuncia nada, y yo creo que más allá de la llamada o no había nada malo en esta comunicación. Aún puede ser un acto de cortesía, pero no reprocho la conducta del doctor Pinto ni lo que puede haber hecho la madre de Guillermo Luque. Lo que analizo es la respuesta esta casi psicológica al miedo, pero no al miedo en el abstracto, al miedo vinculado a esta causa y a este nombre. Magdalena Moreira, vuestras excelencias, vino acá a mentir. Magdalena Moreira vino acá a mentir por amenazas o por venalidad, no lo sé. Pero está claro que en función de este testimonio que da, está claro de que las amenazas que nos informa el juzgado de rogatoria y del testimonio de Vera Martínez Juana de Emma, vemos como alguien no vinculado, no obligado a este voto que señalaba también de la ley de los amigos, la ley de los parientes de los señores feudales, tiene que solamente a través de esta forma compulsiva y por la insistencia del tribunal, tiene que venir a declarar y mentir este tribunal. Hay otro testigo que también no estaba vinculado socialmente, que ni siquiera estaba vinculado o no estuvo en ningún momento vinculado afectivamente. Un empleado de un shopping, Rodolfo Liso. Y yo quiero un poco pintar lo que pasó en este testigo. No sabíamos ni cuándo iba a venir, fue citado un día, apareció el otro día, después nos enteramos que hacía 3 días que estaba en un hotel gastando plata y pretendiendo que el Estado de la provincia le pague una suerte de vacaciones acá, pero sin esta suerte de valoración peyorativa. Viene Liso a la audiencia, dice, nunca declaré en 7 años. Y yo les dije que era criterio de este fiscal, que el segundo elemento de valoración del testigo es la razón que da de sus dichos. Muy bien, nunca declaró durante 7 años. Y siento la necesidad de declarar, porque yo lo atendí a Guillermo Luque hace más de 7 años, en un shopping de Buenos Aires, un día 8 de septiembre de 1990. Muy bien, ¿y cómo se acuerda de esto? ¿Qué tiene de importante que un empleado de un shopping que atiende un montón de personas por día se acuerde de un transeúnte que no tenía ninguna característica, que no conocía y que no conoció nunca, que apareció y hizo esta manifestación? Sí, me acuerdo porque tenía saco azul y tenía una insignia, dice Liso. ¿Insignia? ¿Se le pregunta? Sí, estaban muy de moda en esa época las insignias en los sacos azules. Es decir, él recuerda una persona después de 7 años y medio que nunca jamás conoció en su vida, por la sola circunstancia que tenía una insignia que por otro lado, con el saco azul, eran de utilización común en Buenos Aires en esa época. Es decir, nos dice,
Lo recuerdo porque se me da la gana. Los solos datos del sentido común y la experiencia indican, y con todo respeto a vuestras excelencias, salvo a cosas esenciales, hace 7 años y medio, si no ha pasado algo determinante, algo importante que ha marcado, o que ha habido algo que ha hecho inmediatamente recordar ese recuerdo histórico, no lo puedo hacer. No lo puede hacer nadie, racionalmente. Y en este orden de idea, también de las personas que no están relacionadas por amistad, Vega Susana Altamirano, o Susana Altamirano de Vega, discúlpenme. Empleada de la familia Cohen, nunca declaró por más de 7 años, compareció ofrecida por la defensa de Guillermo Luque, y vino a contar y apoyar, desde el punto de vista del contenido del relato, en realidad, básicamente, lo mismo que había dicho Guillermo Luque. Y también se le pregunta, porque realmente sorprende, cómo una persona que un día, a 7 años y medio, en una quinta, caen unos muchachos y les da de comer. Dicen, ¿y por qué se acuerda? Dice, porque tuve que cocinar 2 veces. Yo realmente, los datos de la experiencia, el sentido común, excelentísimo tribunal, me impiden creerle a una persona que me dice que porque tuvo que cocinar 2 veces una empleada, o una mujer, o un hombre, o quien sea, hace 7 años y medio, recuerde lo que ocurrió, pero llegó a tal punto su mentira, porque tenía que apoyar estos dichos, que dice, no me acuerdo bien, lo que sí me acuerdo, es que había, y lo dice en tono dubitativo, casi actoral, dice, lo que sí me acuerdo es de una persona que acompañaba a Guillermo Luque, y dice, un tal Julio González en este tono. Fue casi gracioso, es decir, Julio González, un testigo que sí, él también dice que fue allá, pero que como no conocía a nadie, también nos dijo que se quedó prácticamente todo el día en el auto. Es decir, 7 años y medio. Se acuerda porque tuvo que cocinar una comida, después tuvo que hacer un pollo, que además dice cómo lo hizo el pollo y toda la historia, y además se acuerda el nombre de alguien que vio una vez en su vida, que no lo volvió a ver más, que no lo había visto antes, se acuerda nombre y apellido, y de alguien que, según el relato de esta persona, no tuvo ningún rol, y se le acuerda por la tonada, no me acuerdo qué es lo que dice. Evidentemente es irracional, atenta contra el más elemental sentido común, atenta contra la más elemental lógica, porque además este testigo, cuando se le preguntó de cualquier otro dato histórico anterior o posterior, ya no tenía precisión de nada, ni cuándo, ni qué día, ni qué semana, ni quién puede ser. Curiosamente, el testigo viene con un discurso estructurado, armado, se acuerda todo con precisión de datos y con nombres de un día. No sabe nada de antes, no sabe nada de después. Yo al testigo, señor presidente, conforme a la experiencia más elemental, no le puedo creer. El último testigo de estos de Buenos Aires, que dicen haberlo visto a Guillermo Luque y que no se encuentran relacionados, es un mozo que atiende a Guillermo Luque, Héctor Rolando Latorre. Yo no quiero abundar ya en esta posición argumental, pero sí quiero señalar que este hombre, que también no había declarado nunca, y también sin dar ninguna razón de sus dichos, en un restaurante, como él lo ha señalado, de gran concurrencia por esa época, además de gran concurrencia de personas importantes, y además en el que habitualmente concurría Guillermo Luque, se acuerda de una de las veces que fue Guillermo Luque, y que era casualmente esa vez de ese fin de semana. Yo, y el sentido común, excelentísimo tribunal, recordando que este es el criterio y la experiencia y la psicología, el criterio para analizar testigos, yo puedo aceptar que alguien diga, sí, me acuerdo que iba habitualmente ahí. Puede ser que lo haya visto, pero que me acuerde solamente de esa vez y de lo otro, como le fue preguntado, no se acordaba con precisión de ningún otro dato, solamente me puede indicar que este testigo o mintió o le hicieron acordar de manera forzada algo que él seguramente no tenía en su recuerdo histórico porque no lo podía tener de ninguna manera. Y en relación a estos últimos, a Liso, a Héctor, a Liso, a Latorre y a Altamirano de Vega, a estos 3 testigos, aun cuando ellos nos han dicho, no, que cuando me enteré del hecho y recordé a esta persona, enseguida creí en la necesidad de comparecer ante la justicia,
Y bueno, nunca me llamaron, supongamos que esta fuera la posición. Pasaron 7 años y recién cuando me vienen a buscar, comparezco acá. El inmenso esfuerzo defensivo que han hecho las defensas para traer a todos los testigos a venir a aclarar acá, hacen incompatible esta posición. Yo no puedo creer que esta persona que haya visto esto, nombrado por el imputado Luque, haya quedado dando vuelta, perdida, hasta que fue recapturada de alguna forma o reatrapada para que venga a declarar. Concluyo, yo creo, y los datos así infiero que han mentido. Dudo de los otros testigos y dudo de los otros testigos por sus relaciones de parentesco, pero en relación a los testigos amigos, excelentísimo tribunal, hay 2 testimonios que al menos el fiscal va a afirmar que están objetivamente acreditados que mintieron. Carlos Eduardo Rosales. Este testigo dice que en la mañana del 10 de septiembre de 1990 se encontraba en el aeropuerto en Buenos Aires con Guillermo Luque. Los informes producidos por la empresa Aerolíneas Argentina dan cuenta que Carlos Eduardo Rosales viajó de Catamarca a Buenos Aires el día 11 y que había llegado a Catamarca el día 8 de septiembre. Quiere decir que el día 10, cuando él afirma que estaba en Buenos Aires, los datos incontrastables de los informes de Aerolínea Argentina nos dicen que este señor estaba en Catamarca cuando él dice que estaba en Buenos Aires. Efectivamente, hay un dato, como él dice, que la mujer viajó a Buenos Aires ese día 10, pero él viaja al día siguiente y él llegó ese 8. Él llegó el sábado y se va de Buenos Aires de nuevo el día martes. Y el día lunes 10 se encontraba en Catamarca. Esto es incontrastable. Esto no admite ninguna otra consideración. Este señor, Carlos Eduardo Rosales, mintió al tribunal. Y el tribunal le preguntó sobre este dato y no supo dar razón de sus dichos. Pero ese día 11 también aparece en el listado de testigos que viajan a Buenos Aires el señor Luis Uriondo, que en los días previos no tenemos muchos registros de los pasajes y los viajes de Buenos Aires a Catamarca, pero el registro hasta donde tenemos la llegada del señor Luis Uriondo, quien yo debo suponer que solamente se manejaba en avión, un legislador por esa época, con pasajes gratis pagados por los argentinos. Entonces, este señor viaja recién de Catamarca a Buenos Aires el día 11, y él dice que el día 9, preocupado supuestamente por un hijo, desde su casa, allá en Buenos Aires, andaba buscando a su otro hijo en el departamento de Guillermo Luque. Yo concluyo, señor presidente, que este testigo miente. No estaba en su casa, la prueba objetiva, la prueba arrimada a la causa, dan cuenta porque este testigo estaba en Catamarca y que cuando se le preguntó al tribunal, pero ¿usted recuerda algún pasaje, todo lo que tenía que decir? Y no me acuerdo, puede ser, viajaba yo de vez en cuando, puede ser. Esto fue todo el dato. Claro, se acordaba después de tantos años precisamente haberse levantado, haber hablado, no se acordaba de su viaje, no se podía acordar porque era aceptar que él había mentido. ¿Qué es lo que puedo afirmar hasta acá? No puedo afirmar todavía, salvo estos datos puntuales que he señalado, que señalar como primer punto que dudo de casi todos los testigos por sus relaciones de amistad, familiares o políticas, que afirmo categóricamente que 2 de sus amigos al menos han mentido y que afirmo que un testigo vino a mentir producto de las amenazas, las presiones y los miedos y que otros 2 testigos vinieron a mentir de manera insostenible producto de la mala justificación de su recuerdo histórico. Y solamente podré concluir si estos testigos de los que dudo mienten o no mienten cuando analice y valore los testigos de Catamarca y contraste un dato con el otro dato. ¿Por qué? Si Guillermo Luque dijo que estuvo en Buenos Aires y hay un grupo de testigos que dicen esto, y en Catamarca hay un grupo de testigos que dicen que estuvo acá, yo puedo tener, diría, 3 actitudes anímicas. La primera es no sé quién miente. Miente uno, miente otro, genera una posición de duda, debo absolver. La segunda es, no, dicen la verdad los testigos de Buenos Aires, como por supuesto va a decir la defensa de Guillermo Luque. Luego, debo absolver.
La tercera posición, ¿cuál es? No, creo los testigos de Catamarca, luego estos de los cuales dudo, mienten. Y seguimos adelante. Por eso creo que es importante este análisis. Voy a hacer referencia a estos testigos. ¿Quiénes son los que dicen haber visto a Guillermo Luque acá en Buenos Aires? Acá, perdón, en Catamarca. Gallo Melo, Lorenzo Piazza, Jesús Muro, Ramón Medina. Yo voy a valorar, y por eso también lo digo, la declaración incorporada por la lectura, Manuel Ricardo Moreno, Rita Furlán, Héctor Ramón Carrizo, Salas Walter Juan Manuel, Aparicio Luis Roberto, Yardulo Luis Francisco, Valverdi José Nicolás. Y vamos a hacer una suerte de referencia a estos testigos, y yo creo que es la oportunidad de dos cosas. Lo que dijeron y su testimonio tiene credibilidad para, en función de eso, continuar adelante y luego utilizarlos o no en el análisis de los demás datos. Gallo Melo. Gallo Melo es un testigo, casi yo diría, con una suerte de historia en Catamarca. Yo cuando llegué escuché, como habrán escuchado, y en esta suerte de cultura popular que hay en todas las ciudades, distintas hipótesis sobre los perfiles. En preguntas que habían hecho acá los defensores a distintos testigos, habían forzado ese perfil que señalaba yo que ellos habían tratado de imponerle a todos los testigos. Un fabulador, tan fabulador, que había dicho que viajaba en platos voladores y se comunicaba con marcianos. Y así, claro, en esta posición uno como que empieza ya a dudar de los testimonios. Pero luego vino Gallo Melo y se sentó. Y Gallo Melo, lejos de esta posición fabuladora, declaró lo mismo que había declarado siempre, cada vez que declaró en la causa. Declara sobre dos hechos puntuales. Elías Safis Abrate, esa conversación, y su visión directa sobre el paso de Guillermo Luque por una calle cuando el va retrocediendo con el auto. Y la descripción ese fin de semana. Y la primera impresión, en lo personal, es que esta persona no se correspondía para nada con esa imagen que parecía que se había forzado a generar en el ánimo de quienes íbamos a valorar este testimonio. Todavía no puedo decir si miente o dice la verdad, pero como también hay un contenido subjetivo en la valoración del testigo, yo debo decir que esta fue mi primera impresión. Y luego viene Abrate, y Abrate dice, sí, efectivamente, en mi estudio se produjo esa conversación telefónica, que no sé cuál es el contenido, pero él apenas cortó, porque yo le dije que hablara con Elías Safe, me cuenta este contenido. Y después vienen una serie de testigos a los cuales Gallo Melo le cuenta a todo el mundo, pero donde termina de cerrar la veracidad del testimonio de Gallo Melo es cuando ya sobre el final del debate viene la testigo Murúa. Dice, lo de Gallo Melo, por supuesto, a Gallo Melo se lo contó el viernes, a mí me lo contó el miércoles, a 48 horas del hecho, y me contó básicamente lo mismo. Entonces, señores miembros del tribunal, ¿qué esperamos? ¿Que Elías Safe venga y diga, yo soy un encubridor? No puede decirlo. Él adelanto que al final del debate no puedo pedir el falso testimonio a Elías Safe. Sí remisión de las actuaciones por conductas de encubrimiento en relación a este hecho. Él no podía venir a autoincriminarse, como dijo algún abogado en alguna vista que se corrió acá en oportunidad de declarar. Y que tenía razón. Está con grado de certeza acreditado esta parte tan, que en realidad es la parte más importante del relato de Gallo Melo. Lo otro es un hecho, yo diría casi doméstico, accidental. Ve pasar a Guillermo Luque, lo ve pasar, y en relación a este hecho que él dice, está bien, es su posición frente a la de Guillermo Luque. ¿Qué razón tiene para mentir Gallo Melo? Ninguna. ¿Qué razón tiene para mentir Guillermo Luque? Muchas. Sin embargo, no lo contrapongo a él, sino lo contrapongo de manera coherente a todos los otros testigos. Todos los testigos que ven a Guillermo Luque lo ven básicamente igual como lo ve este testigo. Idéntica apariencia. Luego concluyo, Gallo Melo no mintió. Gallo Melo dijo la verdad.
Lorenzo Piazza, una persona mayor, vino a declarar este debate y también relata un hecho en el cual ve a Guillermo Luque. En su testimonio de Lorenzo Piazza, porque yo también tengo esta sensación inicial que uno puede decir, muy bien, pero es el prejuicio de alguien que viene a acusar. Yo no vi ninguna sensación, ninguna razón para que mintiera. No es enemigo, o al menos no era enemigo. A posterioridad, cuando fue golpeado por Ángel Luque y arañado por la señora Preti de Luque, según su testimonio, supongo que ya podría tener alguna razón de enemistad con el imputado. Pero en su primera declaración dijo exactamente lo mismo y mantuvo esta posición frente a todo el curso de la instrucción y acá en el debate. Y este testigo ubica a Guillermo Luque al frente del Richmond en el mismo lugar y a la misma hora donde otro testigo que dijo la verdad allá en instrucción y que vino a mentir acá de manera escandalosa, el testigo Luis Roberto Aparicio, que también lo ve igual vestido, en el mismo lugar, en la misma posición y en la misma hora. Ya sería demasiada coincidencia que dos testigos ven a la misma persona exactamente igual vestida, en el mismo lugar y, reitero, a la misma hora. Es decir, estos dos testigos, sin quererlos entre ellos, porque ni se conocen, se apoyan entre ellos. ¿Y por qué le creo más a Piazza? ¿Y por qué creo que Aparicio también dijo la verdad la primera vez? Porque es muy importante que Aparicio, muy importante para mi valoración, aun cuando hubiera sido esperar que no lo hiciera, que este señor Luis Roberto Aparicio haya venido a mentir acá. Solamente basta leer esa declaración de Aparicio que fue incorporada por su lectura para que veamos cómo él, sin duda, dice, veo una persona y cuando lo veo en el diario me doy cuenta que es Guillermo Luque. No tengo duda que es Guillermo Luque. Y genera, y si está incorporado por la lectura, el tribunal puede hacerlo, genera una suerte de incidente, repregunta y un evidente enojo de la defensa de Guillermo Luque. Fue repreguntado un montón de veces sobre este dato y él insistió y fue categórico y lo respondió un montón de veces. En esa oportunidad vi a Guillermo Luque, era él. Y acá que nos dijo, yo le dije al juez que vi qué cosa parecía. Esta fue la frase de este señor Aparicio. Nos viene a decir que un magistrado que le toma declaración entendió mal, entendió que había visto a Guillermo Luque cuando en realidad había dicho qué cosa parecida, y los abogados de la defensa de Guillermo Luque, principales interesados, porque era muy distinto que hubiera dicho vi a alguien parecido que vi a Guillermo Luque, no hubieran advertido esto y no hubieran dejado constancia en esas actas, que están haciendo el contralor de su defendido principal interesado. El señor Aparicio Luis Roberto dijo la verdad allá, mintió acá, y acá mintió por esto que señalábamos inicialmente en el debate. ¿Por qué, señor presidente? No tengo duda, vuestras excelencias, por miedo. ¿Miedo a quién? A Luque, al grupo, con los ADI no se mete, como dijo Juan Carlos García. Salas Walter Juan Manuel, un ingeniero civil, un perito, alguien entrenado profesionalmente para una correcta apreciación de cuestiones temporoespaciales, por lo que es su ciencia, con precisión describió a Guillermo Luque frente a su oficina, cruzando ese día previo al fin de semana, describiendo con mucha precisión los metros, cuándo cruza, cuándo va. Y uno cuando lo escuchaba la primera impresión es, pero este testigo tan sobreabundante en datos, ¿por qué? Por su profesión, porque este es su entrenamiento. Él tiene que explicarlo como lo han entrenado, explicar las cosas, con datos precisos, circunstanciados, de distancia. Era un ingeniero entrenado en esto, que así como en la profesión, en la vida, explica su visión. Lo contó la primera vez, lo contó acá. Salas Walter Juan Manuel, no ha aparecido ninguna razón de amistad o de enemistad
ninguna vinculación con ninguna corporación o grupo político para atacar a Guillermo Luque. No tuvo razón para mentir, fue coherente y fue muy preciso en su testimonio. Salas, Walter, Juan Manuel, estima este fiscal que dijo la verdad y vio a Guillermo Luque vestido de más y con aspecto idéntico que el resto de los testimonios. Y voy a entrar al análisis de un testigo que creo que es esencial en esta causa. Las horas que resulten inhábiles. Ramón Medina. Debo decirles, vuestras excelencias, que así como admito que todos formamos, y yo también por supuesto, una suerte de juicio previo, emotivo, casi de sensación de cuando se sienta alguien al lado y comienza a hablar, fue el testigo en esta causa de los 370 que realmente más me impactó. El testigo se sentó en la sala y en un silencio de todos los presentes del tribunal comenzó con absoluta tranquilidad, con una suerte de gran paz interior, a declarar y a contar todo lo que había ocurrido, que volveremos ya cuando relatemos esa etapa, todo lo que había ocurrido y había visto en esa casa de Puerta de Hierro, ese viernes y ese sábado. Y quizá el momento más impactante, porque él dice, yo estuve más de 3 años preso, bien condenado, y sabía que había un miembro del tribunal que lo había condenado presente, porque había mentido. ¿Y por qué mentí? Tenía miedo, me amenazaba. ¿Quién? Ángel Luque. Y este chico, que por esa época tenía 19 años, eligió lo único que podía elegir. Un chico solo, de 19 años, absolutamente vulnerable y desamparado como aún hoy lo es, eligió ampararse. ¿Ampararse en quién? En el que lo amenazaba, en el señor feudal. Discúlpeme el símbolo. Y hoy, excelentísimo tribunal, el presidente le preguntó en ese testimonio, pero usted ¿por qué después de tanto tiempo de haber ido preso, viene acá y cuenta lo mismo que la primera vez? Y yo creo que fue la parte más conmovedora de su testimonio, porque él dijo, señor presidente, no se puede vivir toda la vida con esto. Y la sensación mía de Medina es que vino a hacer un acto de transferencia a la República, a la justicia, a quien la representan, al tribunal. Le dijo, esta carga que he llevado yo, que no la puedo llevar y que no estoy dispuesta a llevarla, y que estaba dispuesto a declararlo en el juicio anterior, se la transfiero a ustedes. Sí, no juro, no he jurado, no tengo la obligación de jurar. Ya a esta altura, que me crean o no me crean, es un problema del tribunal de las partes. Yo no tengo ninguna razón para mentir ni para decir la verdad. Ya estuve preso, ya me amenazaron. Ese testigo, que debo decirlo, 48 horas antes, amenazado por Moreno, empleado del señor Luque, pidió protección a la Fiscalía y tuvo que ser protegido en una seccional policial hasta que pudiera declarar. Ese testigo que no estaba dispuesto a vivir toda la vida con semejante carga. Y a los responsables naturales de la Administración de Justicia, su pequeño relato histórico se lo transfirió. No tenía ninguna necesidad. Lo más fácil para él era callar para siempre. Ya había sufrido la más pesada consecuencia de esa, yo diría, infamia de presión a través del miedo. Lograr que este joven altísimamente vulnerable eligiera la cárcel antes que la posibilidad del riesgo de su propia vida. Sin embargo, vino y contó su verdad. ¿Cómo no le voy a creer a Medina, vuestras excelencias? Si hay un testigo de todos los que han declarado que no tenía ninguna razón para mentir acá, es Ramón Medina. Ramón Medina, que aún hoy no tiene casa, no tiene empleo, vive de la solidaridad de una familia humilde y que en un acto, yo diría, más que de deposición de testigo, en un acto de
confesión, casi confesional, vino a transferirle a los responsables de la República, en la Administración de Justicia, su conocimiento histórico. Yo diría que en otros términos, Ramón Medina nos dijo todo, ahora es un problema de ustedes. Yo les cuento, esta es mi verdad, si me creen o no me creen, ya no es problema mío. Este no es el problema de él, el problema de él se sintetiza en esa frase que le dice al presidente: yo no puedo vivir toda la vida con esto. Y ahora es un problema de ustedes, y tiene razón Medina, es un problema nuestro. Nosotros somos los responsables frente a la sociedad, porque es cierto, la sociedad es la soberana de justicia, pero nosotros somos los responsables de administrar cada una de nuestras funciones. No quiero contrastar ese dato formal. Efectivamente fueron condenados, y efectivamente en la condena del tribunal, porque era más que evidente, dijo cuando habían mentido. Habían mentido en el acto de careo. Yo creo que el tribunal no dijo porque no podía decirlo, antes dijeron la verdad. Pero dice, acá mintieron. Y lo otro no sé, es un acto procesal que subsiste con validez y que por lo tanto será valorado en todo caso y oportunamente por el tribunal competente. ¿Qué es nuestra tarea? Esa declaración no hace falta incorporarla porque que era valorable, es idéntica a la que presta hoy. Ramón Medina, por ser el testigo que quizás de manera más clara y más evidente no tenía ninguna razón para mentir en esta causa, vino y nos transfirió la responsabilidad. Hoy es responsabilidad de vuestras excelencias y de nosotros las partes saber qué hacer con este pequeño relato de la historia. Ramón Medina, para este fiscal, dijo la verdad. Pero Ramón Medina y Manuel Ricardo Moreno fueron las dos personas que con su testimonio mandaron, discúlpeme el término tampoco jurídico, influyeron determinantemente en la decisión de un juez para disponer una prisión que se iba a trasladar por más de 2 años de Guillermo Luque. Cuyo padre, hoy, a pesar de esto, hoy le da trabajo a Manuel Ricardo Moreno, quien así lo ha declarado. Manuel Ricardo Moreno vino a declarar acá. ¿Tiene razón Manuel Ricardo Moreno para mentir? Sí tiene razón para mentir. Depende económicamente de su empleador Ángel Luque. Manuel Ricardo Moreno, que además, si yo asumo por un problema de la lógica más elemental, si yo asumo que Ramón Medina dice la verdad, Manuel Ricardo Moreno dijo la verdad la primera vez que declaró, en las declaraciones anteriores, porque tiene 2 o 3 declaraciones, en la primera vez. Porque si no es una falta de coherencia lógica, yo no puedo creer una parte del relato que se concatena de manera exacta con la otra parte del relato, que es Manuel Moreno. Están atados definitivamente. O se le cree a Medina y a Moreno en su relato anterior, o no se le cree a nadie. Medina necesariamente le debo creer, porque no hay forma de atacar este testimonio. Y porque además, si no, yo como representante del Ministerio Fiscal, digo Medina miente frente a este dato tan real, que la razón para mentir fueron las amenazas de Ángel Luque y las cachetadas que le pegaba un letrado al doctor Lomuto, que nunca entendí cómo no estaba procesado, pero ya oportunamente mandamos los antecedentes con anuencia del tribunal a la Fiscalía de Instrucción para que se investiguen estas amenazas. Si Medina declaró por estas razones, declaró por la actitud positiva y activa de la defensa y los intereses de Guillermo Luque, si hoy por la sola circunstancia, como posiblemente digan las defensas, de que no han jurado acá, y es por eso que no le podemos creer, y porque han sido condenados, y por suponer que la condena significa una suerte de estigmatización definitiva, quien un día fue condenado carece de validez, de credibilidad para siempre para esta sociedad, lo que estamos haciendo es premiar la conducta delictiva que tuvieron aquellos que a cachetadas lograron cambiar esa verdad por una mentira acreditada por un tribunal de esta República. Por lo que, señor presidente, estoy obligado a valorar, ya sea que le crea o no le crea, tengo que valorarlo como un testimonio válido.
y en el marco y con los antecedentes que han dicho, Ramón Medina dice la verdad y consecuentemente las primeras declaraciones de Manuel Ricardo Moreno también son las correctas. Pero además hay un dato que debo agregar en relación a Moreno. Moreno declara 3 veces en instrucción. Y en el careo famoso se rectifica solamente de aquella declaración del Falcon con la sangre y ese relato que ya volveremos. Pero no se rectifica del otro que es donde hay datos interesantísimos que vamos a volver. Datos donde, por ejemplo, dicen que Guillermo Luque conocía a María Soledad, dato esencial para el análisis de valoración de esta causa, y que acá, con un lacónico me rectifico, parece que soluciona esta suerte de declaración. Moreno que, para su posición, nos quiere hacer creer que en un acto procesal donde una abogada junto a una secretaria lo presionan, lo amenazan, lo hacen declarar eso, mientras un juez no está y un abogado de la defensa mira por la ventana, no sé. Esta parece que es la visión que nos hace creer el señor Moreno. La doctora Milagro Vega, funcionaria del Poder Judicial, lo desmiente. Dijo que declaró espontáneamente. Pero definitivamente cae esta mentira de Moreno, que ya fue acreditada por un tribunal por otro lado, con la declaración de Patti. Patti viene y dice, conmigo hablan primero, antes de ir al juzgado, y a mí me cuentan todo eso. Él no les cree, pero esto es no era su tarea creerle, o sí, su tarea como investigador. Pero a él le cuentan todo, y él dice que a ellos no le pegan. Y después van al juzgado y también declaran lo mismo. Entonces, Moreno, yo puedo, debo, y así efectivamente lo hago, valorar aquellos testimonios prestados en instrucción y dar, como lo hizo este tribunal falsa, aquella que asumió el careo y que hoy, ampliándola, da como dato acá en esta declaración. Héctor Ramón Carrizo. Héctor Ramón Carrizo, ¿qué dice? Que vio a Guillermo Luque con las características similares a todos los testigos que lo han visto en Catamarca, de barba, de pelo un poco largo, entrando al Pasteur a última hora. Y lo dice básicamente, y en la esencia que es lo importante de los testimonios, como lo ha dicho siempre. ¿Tiene razones para mentir Héctor Carrizo? ¿Tuvo fortuna? ¿Tuvo fama después de su declaración? ¿Logró beneficios, ventajas? Ni yo ni nadie ha acreditado que esto así haya sido. Carrizo ha mantenido una posición frente al proceso, un testimonio frente al proceso, que básicamente lo ha sostenido hasta acá. Y que además, como lo mencionaremos después cuando tratemos sobre el final, el posible o eventual cuestión de la reanimación, veremos que esto nos termina de cerrar como alto grado de probabilidad que Carrizo diga la verdad. Yo creo que Carrizo, excelentísimo tribunal, en lo esencial dice la verdad. Rita Furlan. Rita Furlan también ve a Guillermo Luque en Clibus la madrugada del 8 de septiembre de 1990 a las aproximadamente 23:45, perdón, no precisa la hora, en el curso de la madrugada, es decir, en las primeras horas del 8 de septiembre de 1990. Quizá Rita Furlan fue uno de los testigos que dio la imagen de una mujer fuerte, con una gran convicción, y yo diría con una suerte de heroicidad cívica, sin ningún tipo de protección, con una suerte de situación también de altísima vulnerabilidad por su posición. Con un pasado presentado por la defensa de Luque como vulnerable, y lo que ellos van a llamar vulnerables moralmente, seguramente. Que conocía a Guillermo Luque porque, como ella dijo, tuvimos algunas salidas. Y ella vino y dijo, yo no sé, creo que el término que usó, yo no sé si este chango tiene algo que ver o no.
Pero yo lo vi, ahí estaba. Y ese era el aspecto, el mismo aspecto que tenía y que lo han señalado todos los otros testigos. Testigo que era tan vulnerable a pesar de su altísima fortaleza y que era demostrado acá, que cuando casi se le intentó obligar para que diera el nombre de su empleadora, recordemos que su trabajo, ¿cuál es? Limpiar y barrer una iglesia. Y cuando se la quiso obligar para que diera el nombre de su empleadora, ante el riesgo de perder eso que era lo único que tiene para alimentar a sus hijos, rompió en lágrimas. Ni siquiera, hasta este pequeño dato demuestra quién tenemos al frente. Tenemos al frente a alguien que se está beneficiando, alguien que camina en el límite del riesgo. Yo creo que es notable la muestra, y reitero, de fortaleza y voluntad cívica, y que desgraciadamente hubiera sido de esperar en muchos más testigos en esta causa. Rita Furlan además dice, yo voy con Fabiana Mesa. Fabiana Mesa vino acá al debate y aun cuando negó ella categóricamente haber visto a Guillermo Luque, describe una persona igual que un amigo de él, de ella, pero que no era un amigo de ella porque después sube para arriba y lo ve de costado, un amigo de ella que era igual a Guillermo Luque, luego ella aceptó que esa persona que bailaba ahí, vestido igual como había dicho Rita Furlan, en el mismo lugar donde había dicho, lo había dicho su amiga Rita Furlan, reitero, describe una persona que ella lo dice así, igual a Guillermo Luque. Luego, Fabiana Mesa, tal cual lo había adelantado Rita Furlan, básicamente apoya y termina dándole absoluta credibilidad a este testigo. Rita Furlan, excelentísimo tribunal, para este fiscal no miente. Jesús Muro. Seguramente este testigo, Jesús Muro, va a ser testigo central en la discusión y el debate por parte de las defensas, y entiendo que es razonable que así sea, y también seguramente va a ser testigo central en el análisis con posterioridad por parte de fiscal, pero yo quiero adelantar posición porque creo que dice la verdad Muro. Muro declaró una vez en instrucción, donde el dato central es que vio entre las 3:30 y 4 de la mañana en Clibus a Luis Tula y Ruth Salazar. Idéntico dato que en definitiva lo ha mantenido en la última declaración acá. Tula declaró que conocía a María Soledad en una causa donde se investigaba la violación de la chica Furlan. También, en esencia, esto lo ha sostenido acá. Muro, y tengo que hacer un análisis histórico, está bien, el debate pasado es nulo, pero él relató lo que le pasó en el debate pasado. Él vino a declarar, y antes de declarar, en el baño, ¿con quién se encuentra? Con Luis Tula, que le dice, si me nombrás, te mato. Y entró a la sala, Muro. ¿Y cuál fue el contenido de su declaración ahí? Que la volvió a hacer acá. Ya no estaba más Luis Tula y Ruth Salazar. La amenaza que fue la constante de su vida, le hizo inmediatamente sacar de escena al actor que quizá en su ingenuidad inicial lo había puesto porque pensaba que esto no era parte de ese poder de miedo que penetraba en la sociedad de Catamarca. Muro vino a declarar, vuestras excelencias la primera vez, negó todo, debo reconocer que fue sometido a una alta presión por parte de todos nosotros, y quedó en sala de espera para ser sometido a un careo. Careo que en definitiva, por las coyunturas y circunstancias del día y su extensión, porque también estaba previsto un careo de notari ese día, iba a ser diferido para el día siguiente. Este fiscal en esa oportunidad, y ante lo que estaba siendo ya evidente la amenaza, las presiones a testigos, pidió lo que consideramos resguardar la prueba y que los testigos fueran detenidos hasta el día siguiente, lo que provocó la amplia reacción de ambas defensas que dijeron, no señor fiscal, no señor presidente, los testigos hay que respetar su libertad, sus garantías, que se vayan,
Recuerdo hasta una sugerencia del doctor Begacier que dijo, si el fiscal quiere, que se vaya a dormir con los testigos. Bien, estos testigos se fueron y, señores defensores, yo no fui a dormir con Muro, y al otro día este testigo vino acá y produce el gran quiebre, no producto de este fiscal, porque este fiscal, como parece decir la defensa, que lo único que tienen en contra de él es que ha sido preparado por este fiscal, y este fiscal no prepara testigos de ninguna manera. Y ese día, ese testigo se fue a su casa por voluntad y pedido expreso de las defensas. El fiscal, quiero hacerle recordar a tu excelencia, que quería que él y Notari quedara detenido. Sin embargo, el testigo vino el otro día y por un, yo diría, más que acto de coraje de él, de su familia, de su mujer, se sentó acá y con un profundo miedo, con muchos nervios, con las limitaciones de todo lo que nos va a contar, lo que ha sido una vida sometido a ese régimen militar de Tevez que va a contar la señora Monasterio, última testigo de la causa, empieza a transparentar la historia. Y dice, ahí estaban, y nos cuenta en esencia las personas. Estaba Luis Tula, estaba Guillermo Luque, estaba María Soledad Morales. Y bien, el testigo se va, el testigo llega a su casa, y el testigo es reivindicado personalmente, familiarmente y socialmente, y se da cuenta, yo creo este testigo se da cuenta, que de haber vivido una vida bajo la órbita, y debo volver a esta figura del señor feudal, protegido de la institución de las leyes, vio que en esta Catamarca, por suerte, del año 97, era preferible estar, no diría bajo la protección, pero sí con la justicia, con la república. Y algunos días después comparece también espontáneamente, le solicita al fiscal que lo haga venir, y él viene espontáneamente y no fue preparado, señores defensores, por este fiscal de ninguna manera. Viene el testigo y completa, ya habiendo salvado esos miedos, esas presiones. ¿Por qué esto es explicable? Porque la primera vez él tiene el dato de la mujer, este empuje de la mujer y la familia. La segunda vez tiene este empuje social. Lo vimos en los diarios, es recibido por los vecinos, es recibido por la gente, hasta por la prensa. Todos, yo creo que Muro como persona, él se autorreivindica, él se da cuenta que es muy distinto vivir bajo la protección de la impunidad y la corrupción a vivir en el marco de la República y las leyes. Y esto así lo entiende frente a esa Catamarca de 1997. Y Muro nos cuenta acá el resto de la historia, que ya la vamos a relatar. Yo, excelentísimo tribunal, le creo a Muro, porque Muro solamente le podemos creer si contextualizamos este juicio, si decimos que este juicio y ese hecho, ese terrible hecho, ocurrió en Catamarca 1990 y no en otro lado. Y así, con todo el altísimo contenido que ha significado sobre los testigos, yo puedo entenderlo a Muro y puedo decir por qué Muro dice la verdad acá. Muro dijo la verdad. Yardulo Luis Francisco, aparentemente ciego, según la defensa del imputado Luque. Él, manejando una moto, se cruza, ve pasar a Guillermo Luque. Un pequeñísimo hecho, porque ese hecho rápidamente en Catamarca se contrasta con lo que de manera pública en toda la República, discúlpeme este juego de palabras, aparece como evidente. Guillermo Luque en Catamarca, Guillermo Luque en Buenos Aires. Era tan distinta la visión, testigo que lo ven de barba, cruzar por acá, con un aspecto, y de golpe aparece en Buenos Aires, en una foto que hemos visto que está agregada a la causa, que ni siquiera es parecido a este Guillermo Luque, peinado, de anteojos, de saco y corbata, distinto, tan distinto que a una médica que lo atendió ahí en los primeros meses del año en un accidente, dice, cuando lo vi en el diario pensé que era el hermano. Bien, Yardulo Luis Francisco, una persona mayor, lo ve, dijo, sí, uso anteojo, pero manejo moto, ando, tengo una visión
que era vecino, que no tenía ninguna razón para mentir, ni ha tenido ninguna razón a través de los años. Él cuenta un hecho, yo diría insignificante. No dice que lo vio matando, no dijo que lo vio con las manos con sangre. Lo ve pasar a un vecino, como podemos ver cualquiera de nosotros ver pasar a vecinos. ¿Qué razón puede tener Yardulo? Y si además este testimonio lo contrastamos con todos los otros testimonios de personas vertidas iguales, yo tengo que afirmar categóricamente, Luis Francisco Yardulo dice la verdad. José Nicolás Valverdi. Bien. Perdón, un dato más sobre Yardulo. Yardulo nos señaló acá y fue corroborado por sus parientes ese dato cuando lo va a buscar al Lucero y dice, Luque quiere hablar con usted. Inmediatamente buscó a una vecina, le contó lo que había pasado, se van a la casa de su yerno, este testimonio lo hemos tenido acá. Esto se enmarca de manera directa, no solamente en la credibilidad de su testimonio, sino en la importancia que esto tenía para quien se veía perjudicado con este pequeñísimo dato histórico. Juan Nicolás Valverdi, un fotógrafo que ve a Guillermo Luque, que ve a Méndez, que lo ven en donde parecía que era el lugar habitual de concurrencia de él, en un bar céntrico. Discúlpeme, posiblemente la extensión, hasta los datos más evidentes se me empiezan a borrar. En un bar céntrico lo ven a Yardulo, Valverdi lo ve a Guillermo Luque. Lo ve vestido de igual forma, y este testimonio, él dice, se lo cuento a dos personas. Alguien que lo niega acá, no conozco por qué niega, no conozco si sus vinculaciones laborales tienen algo que ver con esto. Lo cierto es que también se lo cuenta a Monseñor Carnielo. Y Monseñor Carnielo, ante lo fuerte que era este testimonio y ante lo comprometedor que era el testimonio de solamente decir que lo había visto Guillermo Luque, lo convoca y frente a la Virgen lo hace jurar, y él jura que efectivamente es cierto, y este testimonio también reza la causa. En el análisis global no hay duda que Valverdi dice la verdad. Para terminar este pequeño tramo, hay un dato más objetivo que nos va a acreditar que Guillermo Luque estuvo acá ese fin de semana. Sabemos que Ángel Luque viajaba todos los fines de semana, los días sábados, a esta provincia. El sábado anterior había sido 1 de septiembre. En los registros de pasaje de la Aerolínea Argentina figura ese sábado un Aluque. Yo no conozco mucho a la gente de esta provincia. También en ese grupo figura, por ejemplo, el señor Luis Segura, no es testigo de la causa, pero lo vi ahí en ese listado. El día 3 de septiembre, el día lunes, hay otro Aluque que viene a la provincia. Tanto Medina como Moreno, pero Medina fundamentalmente, que yo ya he dicho que le creo, dice que Ángel Luque está desde principio de semana. 2 Aluque, uno, todos los elementos nos indican que es Ángel Luque, el otro, con pasaje del padre, seguramente era Guillermo Luque. ¿Y cuándo se va Guillermo Luque? Si todos estos testigos me dicen que lo ven acá. También en los registros de pasaje de aerolínea hay 2 Aluque, perdón, un Ángel Luque y un Aluque. El día 10 de septiembre de 1990, en los registros de pasajes de aerolínea de viaje Catamarca a Buenos Aires, figura Aluque, viajando para allá. Y hay un testigo, el testigo Argañarás, que ha declarado que ese día, estando en el aeropuerto, y quiero decir que también en los registros de aerolínea de viaje de retorno de Buenos Aires a Catamarca, figura efectivamente que este señor viaja tal cual lo ha manifestado, que llega al aeropuerto y ve a una persona, dice 1,75 m, castaño claro, medio gordito, camisa llamativa, rodeado de personas de saco y corbata, y alguien que le dice, Luque, Luque, y que se van yendo para allá. No tengo duda,
porque además Medina y Moreno dicen Guillermo Luque recién se va la semana siguiente. Más allá de la precisión del día, esto se corresponde de manera casi exacta con el dato objetivo de los pasajes. Guillermo Luque vino con la impunidad que da el poder, no había ningún problema para venir ese lunes, y se va al frente de todo el mundo. ¿Quién lo iba a denunciar? ¿Quién lo iba a denunciar? Se va, se toma el avión y se va a Buenos Aires y comienzan a preparar eventualmente la prueba. No sé, todavía no sé si él es responsable, pero acá debo concluir. Si dudo de los testigos de Buenos Aires, si alguno de los testigos de Buenos Aires tengo acreditado categóricamente que miento, si los testigos que no tenían relación con Guillermo Luque, es evidente que nos mienten o han venido amenazadas. Si los testigos de Catamarca dicen la verdad de manera incontrastable y si además los datos objetivos que tenemos en la causa indican que cuando llega Guillermo Luque a Catamarca y cuando se va de Catamarca Guillermo Luque, visto por un testigo yéndose, entonces debo concluir de manera categórica, y este es mi primer punto, Guillermo Luque estuvo ese fin de semana del hecho, o lo que nos interesa en realidad, el sábado 8 de septiembre de 1990, acá, en esta provincia, en Catamarca, en la ciudad de Catamarca. ¿Y esto qué significa? Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, hasta ahora muy poco. Efectivamente, Guillermo Luque compartía igual condición que varios miles de catamarqueños. Que haya estado acá en Catamarca no lo convierte en responsable del hecho, pero sí me exime de toda otra consideración de la posición defensiva de Guillermo Luque. Yo he omitido algo, y discúlpenme, alguna improlijidad, porque sé que la defensa lo ha presentado y estoy obligado a decirlo. La defensa presentó prueba documental aparentemente objetiva en relación a la acreditación de los dichos de los testigos de Buenos Aires. Presentó tarjetas de crédito y presentó me disculpan un momento, por favor. Presentó tarjetas de crédito y presentó certificados de estudio, con lo que, de manera objetiva, estarían acreditando lo que habrían dicho aquellos testigos en Buenos Aires. En primer lugar, y en relación a las tarjetas de crédito, yo me pregunto, ¿esta tarjeta de crédito es una prueba indubitable de que Guillermo Luque estuvo allá, frente a la otra montaña de dudas y frente a los testigos que hemos mencionado? Testigos todos presentados por la defensa de Guillermo Luque. Hernán Darío Tello, que era el gerente de Mastercard acá en Catamarca, que si bien no tenía un conocimiento profundo en relación a el manejo de tarjetas, sí fue categórico al afirmar que los cupones no son prueba indubitable de la presencia del que firma el cupón en el lugar donde aparece este. Pero lo más importante son los dos testimonios, por la entidad y los conocimientos que demuestran, y porque por supuesto tampoco tienen razón para mentir, del Acua, Juan José y Pérez Blanco Emilio, ambos que han trabajado en áreas de fraude de Mastercard. Hay una frase que creo que es muy descriptiva. Dijeron, hay infinitas formas de producir fraudes con tarjeta. Dijeron además que en los sistemas utilizados, estas tarjetas, en un manejo, digamos, si se ajustara a reglamentación, uno podría decir, está bien, estas tarjetas prueban que fueron allá. Fueron hechas allá por el titular donde estuvo. Se hizo las pericias y las firmas, y efectivamente las firmas que se hicieron acá son firmas de Guillermo Luque. ¿Y esto prueba indubitablemente que fueron firmadas allá? ¿Había forma de falsearlo? Si se tenía el poder que ellos lo tenían, por supuesto. Y solamente a modo de hipótesis, porque cualquier hipótesis es posible. Si yo le presto una tarjeta, un amigo gasta con la tarjeta, las tarjetas eran presentadas los días martes, recordemos, basta que él vaya el lunes y cambie los cupones por los cupones originarios que haya gastado algún amigo de él. Recordemos que él se la prestaba para gasto, por ejemplo, al señor González, Monono González. Es una hipótesis nada más, es una elucubración, por supuesto, pero es una probabilidad que desacredite esto otro. Había tiempo suficiente, Guillermo Luque se va el lunes a Buenos Aires, perfectamente lo pudo hacer. El martes ya estaban preparados, según Elías Safer, esos certificados que nos presentan.
Pero también hay otra posibilidad, teniendo comerciantes amigos, si se tiene suficiente poder, basta que uno le llame y diga, pedime una autorización de una compra, yo el lunes te firmo la tarjeta. Es decir, estas infinitas formas de producir fraude con las tarjetas de crédito, como dicen, del Acua, Juan José y Pérez Blanco, y solamente en mi inexperiencia, porque nunca he producido fraudes con tarjeta de crédito, me imagino dos y las dos son posibles. Las tarjetas no destruyen lo que yo afirmé en relación a estos testigos de Buenos Aires. Y los certificados de la universidad, dice Guillermo Luque que va a la clase, claro, dice la clase que justo se pasaban diapositivas, estaba algo oscuro, si bien él dice, no sé si me ha visto el profesor Kulhak dice, efectivamente, yo no lo vi. A pesar de que él dice que participó en la clase, lo cierto es que no lo vi y se corresponde con esta presunción de Guillermo Luque. Garzón Torres, Sergio Garzón Torres, quien viene acá a describirlo a Guillermo Luque como lo describen los mismos testigos de Catamarca. También sorprendido como los testigos de Catamarca cuando lo ve, cuando le va a pedir irregularmente un certificado, ya sin barba, ya cambiado, ya de saco de corbata. Y este Garzón Torres nos dice, me pareció muy irregular que me pidiera ahí certificado de una asistencia un día que yo sé que no se tomó asistencia. Y además me pareció muy irregular que la universidad diera después certificado de asistencia de una situación que yo personalmente fui a constatar y que no se había tomado asistencia. Pero Bonapace Jorge Alberto, que era el director de esta universidad, cuando él mismo vio las actas, él calificó de adulteración casi delictiva esto que se había con corrector borrado la persona de la que tomaba asistencia, que seguramente ahí debe haber dicho Sergio Garzón Torres, quien oportunamente no quiso colaborar, para decirlo de alguna forma, y luego aparece sugestiva y convenientemente, delictivamente, para utilizar casi las palabras que usa Bonapace Jorge Alberto, con corrector borradas. Si a esto le sumamos en definitiva el dato ya acreditado incontrastablemente, el IASAFE el día miércoles, 48 horas del hecho, diciendo públicamente, le conseguimos los certificados y que todo el mundo en la Casa de Catamarca, cuando ni acá se hablaba de Guillermo Luque, allá ya era público en la Casa de Catamarca y este señor hacía gala de su capacidad de operación en relación a estos certificados, yo concluyo, todos estos certificados, al menos a este fiscal, no pueden probar nada, ni mucho menos acreditar el testimonio de estos testigos de Buenos Aires. Por ello, y ratificando lo que dije inicialmente, concluyo dos cosas en relación al manifestado. En primer lugar, Guillermo Luque no estuvo en Buenos Aires, mintió sobre esto. Guillermo Luque estuvo en Catamarca, consecuentemente. Segunda cuestión, Guillermo Luque no tenía el aspecto que su defensa trató de hacernos señalar acá. El aspecto es el que han dicho sus abogados. Y yo quiero, excelentísimo tribunal, apelando a lo que mencioné, que perfectamente estoy utilizado a mencionar hechos notorios en dos diarios nacionales, en un diario de la provincia de Córdoba, en dos diarios de esta provincia. Yo leí, no me consta a mí porque yo no estuve presente, leí supuestas manifestaciones de Guillermo Luque que 7 años después, a pesar de haberle dicho a todos sus amigos y parientes y relaciones que jamás había usado barba y bigote, sí, a veces usaba barba y bigote, efectivamente, de vez en cuando no iba a la peluquería. El aspecto para este fiscal que usaba Guillermo Luque por esa época es el que los testigos que hemos señalado de manera uniforme, coherente, inequívoca han señalado. Guillermo Luque andaba con barba desprolija, con pelo un poco largo, con camisa llamativa. No sé, no ha quedado definitivamente acreditado si usaba o no arito
Es un dato menor, un dato insignificante que para nada desacredita. Que en alguna oportunidad el proceso le pueda no haber hecho una inspección, una pericia para saber si tenía aros, algún huequito para poner aros, no significa nada. Hay distintos tipos de aros que no requieren esto. Pero es un dato que es irrelevante para el análisis de la causa. Un momento, por favor. Perdón, ya llevamos más de 1 hora y media en el segundo tramo. ¿Podemos hacer 10 minutos más entonces? Pasar a un cuarto Gracias, intermedio de 10 minutos.